Vamos a venir con un tema que es de actualidad y que hace referencia un poco a lo que está sucediendo en la marcha del campo. Vamos a escuchar las dos posturas, productores agropecuarios que están a favor de la marcha y que van a participar de la marcha, y productores agropecuarios que no. Para comenzar estamos con Amin Basé, a quien saludamos y le damos la bienvenida en esta mañana. Amin, buen día. Fabián, Juan Cruz y Nicolás los saludamos aquí en FM10. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amin, ¿cómo te va? Buen día, Fabián habla. Buen día, Fabián. A ver, te llamamos porque estamos tratando de hablar con productores agropecuarios para entender, digamos, la marcha de hoy hacia Capital Federal y entender un poco cuál es en este momento la problemática del campo para entender la protesta. Según tu visión, digamos, primero cuál es la problemática y después si nos podés explicar un poco el tema de la protesta hacia Buenos Aires, digamos. Bueno, yo creo que el tema de la problemática, más allá de la marcha, la problemática es que hace 40 años que estamos en democracia y hace 40 años que no tenemos un ministro de producción en un país que es productor de alimentos. Uh-huh. O sea, tenemos lo que necesita el mundo y no tenemos, hablo de todos los partidos políticos, todos los gobiernos que han asumido, ninguno tuvo un ministro de producción que sepa del tema. Uh-huh. Argentina se ha perdido, y en este momento, en los años que siguen por delante, se ha perdido oportunidades enormes como país, porque estamos siempre en una discusión interna y estamos manejados por ministros que no saben de producción. Uh-huh. Eso se transmite, los ministros tienen llegada a los medios, sobre todo a los medios de Buenos Aires, entonces establecen un relato que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Te puedo interrumpir? Toda la vez que quiera. Estuvo Luis Echeverri, de ministro de Agricultura en la gestión de Macri. Sí, y también hizo una mala gestión. Ajá. La sociedad rural argentina no representa a los productores argentinos. Este es el primer error, uh-huh. Digamos. Creer que la sociedad rural argentina, que con sede en Palermo, en Buenos Aires, tiene socio a todo el campo. En realidad es la asociación minoritaria uh-huh. de socios. Las demás sociedades rurales que vos ves, la sociedad rural de Sucuatiá, de Mercedes, de cualquier provincia, son independientes de la sociedad rural, no tienen nada que ver con la sociedad rural, no son la misma persona jurídica, no pertenecen a la sociedad rural. No, eso lo tengo claro. El tema no lo saben, ¿me entendés? O sea, te digo, de las instituciones que participan es la minoritaria. ¿Por qué? Sí. Porque el problema no son los latifundios, los terratenientes, como dice a veces el gobierno, sino el problema es al revés, y el gobierno de Santa Fe, por ejemplo, lo sabe. Uh-huh. El problema son los minifundios. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque la tierra se ha ido dividiendo en la Argentina. Vos, si te fijás acá en Roldán, no hay productores que tengan, son contados por la mano los productores que puedan tener 1.200 hectáreas, pero uh-huh. creo que no hay, en Roldán no hay ninguno. Entonces, ¿de qué latifundio están hablando? Después de la reforma agraria no quedaron más latifundios en Argentina, y después de eso vinieron todas las sucesiones, la división de los campos que se dividieron entre las familias. Uh-huh. Entonces hoy las provincias sobre todo tienen extensiones chicas que no alcanzan a ser unidades productivas. Uh-huh. Para eso necesitamos un ministro que sepa, uh-huh. por ejemplo, que sepa que tenga un proyecto a largo plazo. Vamos a poner el ejemplo de la carne. Uh-huh. La carne está carísima para todos los argentinos, pero la carne tiene un proceso de 4 años. Uh-huh. No se repone, no es que mañana entre un ministro que sabe o un presidente que sabe o que le importa el tema y lo arregla. No, eso lleva 4 años por un ciclo biológico. Sí, el ternero o el novillo demora 3 años. 9 meses en el vientre, claro. Después que criarlo, después que hay que recriarlo y después engordarlo. Sí. Bueno, lleva 4 años. El ternero la ternera o el novillo tardan 3 años en llegar al peso, digamos, o sea, al peso de faena, ¿no? 3 años y medio, 4, no sé, depende del animal. Si vos querés hacer una política en serio, se tendría que estar prohibida, por ejemplo, la faena de vaquillones, porque estamos matando a los vientres, claro. La fábrica de los terneros, y eso hace que el precio suba,
y va a seguir subiendo, porque hay un cierto sector de la población que va a seguir comprando carne. Va a seguir subiendo por una falta de oferta. Eso es una barbaridad, ya es un pecado donde en la Argentina tenemos para alimentar al mundo y nosotros es como que matamos la gallina de los huevos de oro. Debemos ser únicos porque la pampa húmeda, para que lo entienda la gente, es solo comparable con las tierras negras de Hungría, o sea, es un lugar privilegiado en el mundo, la tierra. Nosotros podemos producir alimentos para alimentar el mundo. Eso yo no te estoy hablando de exportar granos, porque contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, que no está en el tema, no tiene por qué saberlo, pero algún periodista lo podría explicar en Buenos Aires. Contrariamente a lo que piensa la gente, Argentina procesa mucho, casi el 60% de la soja que vendemos, en aceites, en pellets, en lo que mandamos al mundo. Nosotros no consumimos aceite de soja ni pellets de soja, mandamos al mundo para alimentar animales. Y después producimos trigo y maíz. Sí, cada vez menos. Cada vez menos. Para hacerte una cuenta, producir trigo el año pasado con un trigo a $170, con retención incluida, para nosotros representaba 16 quintales de costo. Hoy con un trigo a $300 representa 27 quintales. Es decir, se va a sembrar menos trigo. Eso que no lo vean. ¿Y por qué se va a sembrar? Porque se importa la urea, porque se importan los fertilizantes. Ok. Eso te estaba por preguntar por qué es más caro, si el precio es más caro. Claro, porque así como ha subido el commodity trigo, digamos, ha subido los insumos del trigo. ¿Entendés? Los insumos que necesita la tierra. ¿Y ustedes los insumos a qué dólar lo compran? ¿Al dólar oficial? Al dólar oficial. Al dólar oficial sin retenciones, obviamente, no al dólar que nos pagan cuando vendemos. Entonces, lo que yo digo, no puede ser que un ministro no sepa, diga, bueno, vamos a producir alimentos en serio, y se puede alimentar el pueblo argentino en forma barata, y se puede exportar al mundo y entrar divisas para que el país salga adelante. No va a salir adelante sin el campo, porque nosotros no tenemos un país que tiene una tecnología de punta que está exportando tecnología al mundo, pero tenemos los gringos de la pampa húmeda que se inventan de un tornillo, son una máquina. Y han inventado la mejor maquinaria del mundo en cuanto a labranza, en cuanto a la siembra. Nosotros tenemos una gran capacidad productiva en el interior de Santa Fe, en el interior de Córdoba. Sí, eso te iba a decir. Aprovechamos. Perdón, pero Crucianelli, por ejemplo, que acá en Armstrong tiene 8 meses vendida la producción, creo que están exportando a África, así que en realidad sí estamos exportando tecnología, porque digamos son máquinas que fabricamos acá. Exactamente, claro. Pero ¿qué pasa? Lo interesante sería que se modernice aún más el campo argentino, ¿entendés? Porque nosotros podríamos producir más y mejor. Sí, claro. ¿Me seguís lo que te digo? Por ejemplo, la carne, la gente dice no genera mano de obra, porque con un muchacho que es empleado rural y maneja un rodeo se sostiene. ¿Qué genera? Uno o dos puestos de trabajo. Mentira. La carne es una de las cosas que más mano de obra genera. Y genera y multiplica. Por ejemplo, vos viste que lo que pasa cuando se muere, cae un frigorífico en un pueblo, se muere el pueblo. Sí, tal cual. Además de la industria frigorífica y del transporte, la carne mueve la siderúrgica, la metalmecánica, todo lo que tenga que ver con el acero. Es increíble la cantidad de puestos de trabajo que genera, porque lo genera a través de los frigoríficos. Claro, la maquinaria que usa el frigorífico, claro, obviamente. Ni hablar de la exportación, que eso sí fue un inicio en el gobierno anterior, que para mí no fue un gobierno, te aclaro, bueno, pero sí en el gobierno anterior hubo un inicio de empezar a hacer relaciones con el mundo en las cosas, en los cortes que el pueblo argentino no comía. Entonces empezamos a vender esta carne con hueso, que no podíamos vender antes, y bueno,
la Argentina está de punta en genética. Vos sabés lo que ha invertido en genética animal. La gente que trabaja en genética animal son todos científicos. Se hacen cosas extraordinarias. Pero ¿qué pasa? Un día el gobierno dice, sube el precio de la carne, cerramos la exportación. Esa no es la solución. Es una solución muy simple. ¿Entendés? No te permite proyectar a largo plazo. Hoy nosotros como Argentina no podemos cumplir con la cuota Hilton. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque no se puede producir un novillo pesado, porque el gobierno abre y cierra la exportación permanentemente. Claro. Entonces, y un animal esa no es la solución. claro, la diferenciación por corte, que dice que no se puede hacer, es mentira. La diferenciación por corte se puede hacer. De esa manera, la exportación, que da muchas divisas al país, subsidia al consumo interno. A ver, te voy a interrumpir. La exportación, no el gobierno, no tiene que poner plata el gobierno, tiene que poner la exportación. Yo le diría al presidente, señor presidente, mire, yo voy a sembrar trigo, voy a sembrar maíz, voy a sembrar soja, a mí me gusta principalmente la carne, producir animales, pero bueno, voy a producir carne. Ahora, déjeme trabajar, no me esté amenazando permanentemente con declaraciones que me va a poner retenciones, porque si en el medio me pone retenciones a un producto que yo sembré, me pasa el costo al doble y los productores se funden. De hecho, hemos visto en los 90 cómo se fundían todos los productores. Sí. Y vinieron los pool de siembra y toda esa historia que ya se fueron ahora, también se fueron. Es decir, yo lo que critico es que hace 40 años que estamos en democracia y no hemos podido tener un ministro que sepa de producción, que sepa del tema, que sepa de los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque Argentina va a salir con eso. Bueno, pero justamente ahí te quería hacer un paréntesis, pero eso también tiene que ver con que durante 40 años tuvimos todos presidentes que fueron abogados. Bueno, salvo Cristina, que no se sabe si o no es, pero el resto son todos abogados, o sea, ninguno entiende la actividad productiva. Creo que el que más o menos se puede decir que algo entendía un poco más, a pesar de ser abogado, fue Duhalde, porque al ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, más o menos tenía una idea de qué se trataba. Pero después, a ver, cuando vinieron los Kirchner, que venían del sur, donde se produce oveja, no tenían la más mínima idea de lo que hablaban, digamos. Se enteraron de que el campo no era toda la sociedad rural en el 2008, cuando fue la 125, que ahí se enteraron que existía, claro, que se enteraron que existía CRA, autoconvocado, Federación Agraria, o sea, se enteraron ahí. Para ellos, cuando hablaban del campo, hablaban de los mega latifundios que se imaginaban en su cabeza. No, en ese momento del 2008, Cristina tuvo un gran logro, que es unir lo que no se podía unir nunca, la sociedad rural argentina con la Federación Agraria y CRA. Sí, tal cual. Sí. No se podían unir porque tenían distintos pensamientos y lograron unir a eso, que era el agua y el aceite. Pero unir porque era tan mala la política que Cristina hablaba en contra de la soja y lo único que hizo es sojizar el país, que es lo mismo que va a pasar ahora. Ahora va a pasar lo mismo porque tenemos precios internacionales. Con estos precios internacionales nosotros en 4 años salimos de cualquier crisis, pero sale el pueblo argentino de la miseria. La Argentina no puede tener un pueblo, la mitad de la población de pobre, y hoy está pensando que hay chicos que no comen. Cuando un país que tiene para alimentar al mundo, no puede suceder eso es una injusticia social. O sea, que si lo pensamos, nosotros podemos producir, ¿me entendés? Y la gente comprar alimento a un valor accesible para ellos. Y si yo, ¿qué pienso cuando estoy levantando una cosecha? Pienso que el 70% de eso, de lo que saco en bruto, se lo va a llevar al gobierno, con el otro 30% nosotros nos tenemos que arreglar para pagar todos los insumos. Hasta ahí, inclusive, creo que el campo se la aguanta. Pero si yo me la aguanto, yo particularmente me la aguanto hasta un punto, porque si me vas a llevar el 70% del bruto, vas a ser mi socio, el gobierno estoy hablando, va a ser mi socio, bueno, quiero que le pagues bien a los jubilados, quiero que le pagues bien a los docentes, quiero que dejes de cortar la copa de leche como ha hecho el gobernador de Santa Fe, cortando la copa de leche. ¿Cuánto se puede ahorrar? ¿Cuánto se ahorra Perotti cortándole la copa de leche en determinadas escuelas?
Estoy hablando de escuelas privadas pobres, que son escuelas de barrio, de las villas, donde el Estado no se mete, y a lo mejor un cura villero arma una escuela. Entonces la consideran privada la escuela. No es lo mismo que el colegio alemán o los Barroyos. No. No poder medirlo con la misma vara. Porque vos sabés a veces a gente lo que se esfuerza por mantener la escuela. Les cortaron la copa de leche. Es decir, estoy hablando de ministros que desconocen la realidad. Estoy hablando en este caso de la educación. Es una ministra que desconoce la realidad la que hace eso. Es que eso, a ver, nosotros el sábado pasado estuvimos hablando con Guillermo Moreno y él coincidía de que yo le dije lo mismo, 40 años, o sea, todos. Han llegado a una mirada tan autista y tan alejado de la realidad de la gente que le da pasto para comer a Milei cuando les dice que son una casta, que casi parecen feudales y que están discutiendo cosas que a nadie le interesan y que el pueblo abajo la está pasando mal. Y Moreno y Guillermo Moreno me lo reconocía, digamos, más allá que una mirada de un peronista muy ortodoxo, me reconocía que tenía razón, que está totalmente alejada la política de la gente. Vos recién hablabas de Perotti. Bueno, Perotti vendió su gestión para la candidatura a gobernador diciendo que era un tipo que conocía el sistema productivo de Santa Fe. Y en realidad, ¿qué aporta al sistema productivo de Santa Fe Perotti? Y yo le preguntaría a Perotti si le daría un camión. La verdad que yo le daría un camión. Yo trato con los camioneros todos los días. Los camioneros que cargan el cereal están fundidos, no pueden comprar una cubierta. La tarifa se la fija la FIP, el gobierno. Como no pertenecen a Moyano, hoy que eran gente de clase media que vivían bien, se han caído de la clase media, son pobres los camioneros. Los camioneros que transportan el cereal son pobres, algunos no pueden pagar el seguro, algunos no pueden pagar yo hablo todos los días con los camioneros, están todos desesperados, no pueden mantener sus propios camiones, algunos no pueden mantener las luces, otros no pueden mantener las cubiertas, no pueden pasar la inspección técnica. Eso quiere decir que al sector le va mal. ¿Cómo le puede ir mal a un sector que transporta la riqueza mayor del país? Y los tienen en los puertos como animales, porque no tienen ni para comprar comida, los usan de silo, las exportadoras, no tienen ni siquiera baños como la gente, y están días y días. Y ayer yo le hubiera dado un camión a uno a Alberto Fernández, uno a Cristina Kirchner, uno a Perotti y uno a la Rodena. Así no nos tenemos que comer más esa novela que tienen entre ellos, que están peleados, que se amigan, que se pelean, y los hubiera puesto en las rutas donde sale la riqueza del país. Porque, a ver, por la ruta O12 sale, o 012 sale la riqueza de todo el norte argentino y de Córdoba, y es ni hablar de Santa Fe. Ayer hubo un embotellamiento infernal en circunvalación, en la autopista Santa Fe, en la O12, en la 33, en la 34, donde nadie podía pasar. Como todos los años, digamos. Bueno, ¿a vos te parece que en 40 años de democracia estamos en Santa Fe? Ningún gobierno, y acá entran los dos gobiernos, por eso nombré a los 4. ¿A vos te parece que no pueden construir una autopista, ya un aro más grande que el que se pensaba en el circunvalar? Son 30 kilómetros de autopista. Los camioneros se matan como moscas, se mueren como la familia como mosca en la ruta 12. Yo les daría un camión y lo dejaría una tarde y estaría seguro que al otro día empiezan a construir una autopista. Puede ser. Me fui a Semana a Córdoba, hay autopista por todos lados. Con el mismo presupuesto que tiene Santa Fe, digamos. Córdoba tiene más. Claro, y estoy comparando dos provincias ricas, o sea, estoy comparando Santa Fe con Formosa, estoy comparando Santa Fe con Córdoba, y no porque tenga ninguna afinidad con ningún gobernador cordobés, pero yo te hablo de todos los gobernadores que pasaron. Tenemos puertos que parecen Ámsterdam si vos los mirás desde el río. Ahora, hay que llegar. Hay que llegar, exactamente. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Entendés? Que no construyamos autopistas. Es decir, eso quiere decir que la producción les importa un carajo. Y el trabajo les importa un carajo. Porque la producción genera trabajo. Y el trabajo genera dignidad. Y estos que tienen este relato, vamos a seguir teniendo planes todos. Bueno, entonces... Y malas jubilaciones, y jubilados que se mueren, porque si los hijos no lo pueden ayudar, se mueren. Es que nosotros tiramos, no sé si viste de Game of Thrones, hoy la consigna del programa es si Cristina es Cersei Lannister o
Daenerys Targaryen. O sea, no sé si lo viste, pero bueno, estamos con los teléfonos abiertos para la gente para que opinen, pero en ambos casos le importaba 8 carajos la gente, digamos, o sea, entonces, digamos, eso es un poco lo que pasa también, le pasa a Alberto, le pasa a Massa, le pasa a Perotti, le pasa, o sea, desgraciadamente hay un 80-90% de políticos, de todos los partidos políticos, que están en una pelea de discutir cosas que no sé a quién le importa más que a ellos, y que a la gente común, la gente que se levanta todo el día para laburar, no le interesa esa discusión. Claro, no le interesa esa discusión, pero yo soy productor agropecuario, me encanta lo que hago, me voy a dedicar a esto porque me gusta esto, ahora simplemente porque me gusta renegar, pero yo creo que los productores agropecuarios hay de todo, como en todas las profesiones, sí, como claro. en todas las profesiones. A mí no me gusta hablar en general porque hay de todo como en todas las profesiones. Sí. Pero en mi caso particular y en el caso de mucha gente que conozco, productores chiquitos, de 20, 30, 100 hectáreas, 150 hectáreas, en la zona nuestra, sí le importa lo que les pasa a los demás, porque tienen padres jubilados, porque tienen docentes que dan clases en sus familias, sí, claro. y ven que cada vez la cosa empeora, ven salir adelante. Nosotros, o sea, lo imperdonable es que teniendo la riqueza que tenemos, estamos empeorando y ahogando a la producción argentina. Eso es imperdonable. Te hago una pregunta. ¿Hicieron alguna cuenta desde el 2002, que empezaron, digamos, de nuevo las retenciones, hasta acá, que ya son 20 años? ¿Cuánta plata representó en retenciones, digamos, lo que le sacaron al campo? Digamos, ¿cuánto se filtró en retenciones hacia el gobierno nacional? No, yo desconozco, pero sí te puedo asegurar que con la cantidad de camiones que había parado ayer en la ruta, con eso solo se construye un anillo a Rosario de autopista. Son 30 kilómetros nada más. Estamos hablando de 30 kilómetros. Para un gobierno no es nada hoy lo que significa hacer una autopista con la tecnología que hay. No, pero no me refería puntual a eso. Me refería en el global porque, a ver, las retenciones en su momento, en el 2002, Dualde las puso porque había que financiar el plan jefe y jefa. Y sí. El campo protestó, pero entendieron que era necesario. En ese momento creo que era el 20% y creo que solamente sobre la soja. Está bien, pero en ese momento hubo un acuerdo. Era un acuerdo. En ese momento se llamó al campo, se llamó a la iglesia, se llamó a varios sectores y hubo un acuerdo. Sí, estaba la famosa mesa. Todos estaban de acuerdo, por eso. Claro, fue la famosa mesa del diálogo donde que Bergoglio, que era el arzobispo, era el que conducía la mesa del diálogo. Me acuerdo de eso. Claro. Y ustedes estuvieron medio a regañadientes, pero estuvieron de acuerdo. Pero bueno, ahora, a partir de ahí, nunca más le sacaron las retenciones, más se las fueron aumentando. Pero hubo un momento, inclusive en la época, antes del 2008, en la época de Néstor Kirchner, que ya estaban las retenciones, creo que al 33 las tenía, pero así todo al campo le iba bien. O sea, se veía, por ejemplo en Roldán, se veía que al campo así todo le iba bien con ese nivel de retenciones. ¿Cuál es la diferencia ahora? O sea, ¿por qué ahora están yendo con los tractores a Buenos Aires, digamos? O sea, Después de Néstor, digamos, los commodities bajaron en el mundo, sí. Y perdimos ese viento de cola que teníamos a favor para salir adelante, lo perdimos. Sí. Fundamentalmente Cristina no hizo un buen gobierno que tenga que ver con la producción. Cristina sabe otras cosas, es muy inteligente, pero no sabe de producción, no tiene ni idea de producción, ni idea. Y después, hoy, digamos, el movimiento es, muchachos, no nos metan más las manos en los bolsillos, no podemos resistir más, porque si yo te estoy hablando, hoy el momento es Fabián, todas las personas la vida quieren progresar, ¿entendés? Entonces el momento es, si los commodities subieron en el mundo, ¿entendés? Le tiene que ir bien al campo. Ahora, no puede ser que yo te estoy diciendo que yo pensaba sembrar 280 hectáreas de trigo y puedo sembrar 80 nada más. Porque si me llega a ir mal, quedo endeudado por el costo, por el dinero que hay que invertir para implantar el cultivo. Y eso en eso tiene que intervenir el gobierno, en la importación, de cómo se importa el negocio. Al no poner $1 el gobierno con las importaciones, faltan repuestos, y todo lo que es urea, fósforo, DAP, MAP, todos los fertilizantes que usa el suelo, porque lejos de decir que nosotros hacemos minería, nosotros hacemos agricultura. Ahora, esta gente conduce a la sojización. Ellos dicen, los ojeros,
y hablan en forma despectiva. Los ojeros los generan ellos. Porque yo te puedo asegurar que todos queremos sembrar maíz y trigo, que son alimentos, que son alimentos. No, ellos, y al único sector que le iba bien, el otro día tuvieron no aguantaron y también le pusieron la pata encima, que eran los aceiteros. Vos viste que un empleado aceitero gana muy bien. Sí, sí. Entonces un ministro dijo, y un aceitero gana 250.000 pesos. Y está muy bien. ¿Quién le molesta? Si un aceitero, un muchacho que es obrero en un aceitero, gana 250.000 pesos, bienvenido sea. Sí, sí. Está pudiendo progresar, está manteniendo a su familia dignamente. Sí, sí. ¿Qué les molesta? No entiendo qué les molesta. Entonces le pusieron retenciones. Como las aceiteras pagaban bien, le pusieron retenciones. ¿Qué hace el aceitero? Se da vuelta y le paga menos al productor, obviamente. No tiene otra forma. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque Argentina tiene complejos aceiteros en Salta, en Bahía Blanca, en General Dehesa, y ni hablar en la zona nuestra, en Puerto San Martín y todo lo que sea de eso. Los complejos aceiteros dan un montón de trabajo a un montón de gente, requieren un montón de ingenieros trabajando. Sí, sí. Es decir, si estamos vendiendo materia prima, la procesamos, la industrializamos y vendemos al mundo, ¿por qué ponerle la plata encima de eso? Nosotros tenemos que estar vendiendo, no tenemos que vender trigo, tenemos que vender harina, tenemos que vender fideo, tenemos que vender masita, tenemos que exportar alimentos. Hola, Avín, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Mi nombre es Juan Cruz. Perdón, bueno, dije mal tu nombre, perdón. Amin me llamó. Amin, perdón. No, quería consultarte, estábamos hablando respecto a las retenciones, ¿no? Sí. Mi pregunta iba en torno a ¿qué nivel de retenciones sería aceptable? O sea, tenemos la retención del 35%. Supongamos que la bajamos, no sé, a un 15%, a un 10%. Esa baja de retenciones, ¿se podría ver una correlación de un aumento de la productividad por parte del campo? O sea, si el gobierno dice, bueno, mira, yo te bajo las retenciones, pero a cambio quiero que haya un nivel de producción más alto, o sea, que ustedes inviertan en tecnología, etcétera. ¿Se podría dar esa situación o el campo está en una etapa que una baja de retenciones solo lo ayudaría a reacomodarse? ¿O hay una perspectiva de que si las condiciones son más amigables, el campo podría iniciar un proceso de tecnificación aún más grande del que ya hay, porque hay un proceso de tecnología muy grande, pero profundizarlo aún más y aumentar aún más lo que viene a ser la productividad para compensar en la cuestión de ingresos fiscales? Digo, yo te bajo las retenciones, pero vamos a aumentar la producción, entonces se va a equiparar ese ingreso. Mirá, sí, eso sin duda sería, lo que vos planteás sería lo ideal. Ahora, en un país donde vivimos permanentemente en crisis económica, hay semejante cantidad de población pobre, ya te hablo ahora como argentino, no como productor, bueno, de ahí tenemos que salir, porque si estamos hablando que en los 70 no se podía vivir y teníamos un 5% de pobreza, estamos hablando que en el 2022 tenemos un 50% de pobreza y 60% de los chicos pobres, de los niños pobres. Entonces, yo creo que el campo en un nivel de retenciones razonable está aportando mucho y no está negado a seguir aportando. Lo que sí está negado a que yo creo que hay que decir hasta acá basta, basta, claro. ¿No? Es esta la solución, porque nosotros no podemos pensar en un país con millones y millones de gente viviendo indignamente en los planes, ¿entendés? Tenemos que convertir los planes en trabajo, ¿entendés? Y la producción se tiene que convertir en trabajo. Hoy el productor agropecuario va a invertir porque los precios son altos. Yo te puedo asegurar que al que le fue bien, al que tuvo buena cosecha a pesar de la sequía, va a invertir, va a comprar pilotos satelitales, va a comprar una sembradora neumática, ¿entendés? Hoy hay mucha tecnología muy buena en la Argentina. Es cara, pero es muy buena. Lo que sí no hay crédito. En Argentina no hay crédito, porque lejos este gobierno de ser... A ver, este gobierno se dice peronista. Perón nunca habló de planes, Perón hablaba de trabajo como fuente de la dignidad. Y nosotros tenemos, y los que no votamos este gobierno, digamos, yo no lo voté, tampoco voté a que se fue, pero digamos, pensamos también
que es una realidad de todo y que el campo tiene que ayudar como tenemos que ayudar todos los sectores a salir. Ahora, tenemos todas las condiciones para salir. Las retenciones tienen que ser diferenciadas porque no es lo mismo el costo de sembrar soja que el costo de sembrar maíz y el costo de sembrar trigo. ¿Por qué? Porque el maíz tiene una tecnología de punta en Argentina, que vos tenés que comprar una bolsa de maíz que vale $200 para sembrar un maíz de punta para que la producción aumente, ¿entendés? Y tenés que darle de comer para que no hacer minería en el campo, tenés que darle urea, tenés que ponerle fósforo, solmix, lo que sea. Todo eso es carísimo, todo eso en dólares. Entonces eso hace improductiva las otras producciones. Lo que queda es la soja. Como el gobierno sabe que la soja le entra enseguida en la plata, claro, la retención la deja ahí. Le conviene. Si vos bajás retenciones a maíz y soja, a maíz y trigo, maíz, trigo y girasol, que generan industrialización, y un poco las retenciones a la soja, cierto nivel de retenciones el campo se la aguanta. Vos vas a producir dos factores. Uno, que el campo se va a reactivar y va a generar muchísima mano de obra, mucha más que la que genera cualquier otra actividad. Aparte, es la actividad, es una tierra bendita por eso, es la tierra del pan. No puede ser que suceda esto, hay cierto nivel de restricciones, como en aquella mesa del 2001-2002, que se convocó, que usted decía, bueno, aportemos todo. Creo que todos tenemos que aportar, todos tenemos que aportar para salir de esa crisis, nos tenemos que poner de acuerdo y salir. Ahora, si le va a poner las manos siempre en el bolsillo al mismo, claro, en algún momento lo va a matar. Seguro. En algún momento no va a dar más. A mí te hago la última pregunta. Bueno, por todo esto que me decís, te pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Vas a Buenos Aires con la marcha del 23 de abril, los tractorazos a Buenos Aires? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con la protesta? Particularmente participé mucho en el paro agropecuario del 2008. Realmente hoy veo que no sé si entre tanto gente que reclama comida y hay una crisis tan grande en el país, yo no voy a la marcha personalmente y apoyo en la medida como diciendo, bueno, hasta acá, arranquemos de una vez. Yo creo que el gobierno tiene que reaccionar. El presidente pidió que cuando estaba haciendo las cosas mal salga la gente a la calle. Bueno, claro, si lo pidió, hay que cumplir con lo que pidió. Yo no voy particularmente, creo que hoy debe haber otra forma de propuesta, de protesta. La verdad que yo, si me preguntás qué debe pasar, el periodismo en Buenos Aires, sobre todo porque el interior nos comemos toda la producción del periodismo de Buenos Aires, desgraciadamente, con la televisión, y entonces yo creo que el periodismo tiene también una gran tarea por realizar, porque dejemos esta novela, si están peleados, si se amigan, si lo vamos a llamar Mujica para que los amigue, qué sé yo, dejemos esta novela de lado y empecemos a hablar del país, empecemos a hablar del país que queremos para el futuro, ¿entendés? Vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para adelante, vamos para atrás. No puede subsistir un país así. Y eso le pasa al campo, le pasa a los camioneros, le pasa a los frigoríficos, le pasa a todo. Es decir, este tiene que ser un país productor de alimentos y vender al mundo. Y además, vender tecnología, porque nosotros tenemos gente muy capacitada en la Argentina. Ahora, hoy, vos ya te das cuenta que te cuesta tomar un empleado, porque desgraciadamente estos años que han pasado han nivelado muy para abajo la cultura de trabajo y la cultura de aprender un oficio. Hoy vos buscás personal y hay muy poca gente que tenga oficio, porque hay ya 2 generaciones que están viviendo de planes. Y entiéndanme, yo no estoy en contra de la gente que cobra un plan, creo que lo necesita. Yo no estoy en contra de la gente, que le digo que esos planes hay que convertirlo en trabajo. Tal cual. A mí se puede hacer perfectamente, déjame decirte esto último, se puede hacer perfectamente a cualquier pyme de Roldán, a cualquier industria metalúrgica de Roldán, de las que tenemos en Roldán, ¿entendés? Vos le decís, bueno, yo te voy a subsidiar una parte de la F931, que son impuestos al trabajo que nos cobran a los ladrones de trabajo.
te sale mucho más barato que un plan, y vos permitís que la gente empiece a trabajar y a ganarse su pan y traer el pan a la casa, que es lo mismo de cada persona. Nada más que eso. Amin, muchísimas gracias por el tiempo y por charlar con nosotros. No hay por qué. Un abrazo. Muchísimas gracias, saludos Fabián, saludos Patricia. Gracias, Amin, un abrazo grande. Chao, chao. Allí pasa charlando con nosotros Amin Basé, que hace referencia, bueno, un poco a una de las posturas que tiene el campo. Mientras tanto estamos viendo justo imágenes. Va Patricia Bullrich atrás de un tractor. ¿Qué hace ahí, señora? Aníbal reculó, dijo, si el campo se quiere manifestar, que se manifieste.